Muy buenos días, ¿cómo están? Comenzamos con esta columna de Infoensenada Noticias.com.ar de todos los viernes aquí en el equipo de prensa y hoy estamos cumpliendo una promesa que habíamos hecho hace un tiempo y no lo habíamos cumplido, así que estaremos saldando la deuda, contando un poco la historia de la vida de José Alberto Iglesias, más conocido como Tanguito, Tango o Ramsés VII, quien murió un día como hoy, 19 de mayo de 1972, con apenas 26 años y fue, como todos ustedes saben, uno de los pioneros de nuestro rock nacional. Tanguito había nacido el 16 de septiembre de 1945 en la localidad de Caseros, hijo de un vendedor ambulante llamado José Iglesias y de una empleada doméstica llamada Juana Correa. Dejó la secundaria, también estaba haciendo un curso de jardinería y a los 17 años empezó a presentarse cantando en clubes de barrios, más precisamente en Flores y en Mataderos, tocando versiones de rock en español, ¿no? Un año más tarde, en 1963, se incorpora como cantante estable de la banda Los Duques, en reemplazo del cantante principal, quien había decidido comenzar una carrera solista y bueno, años después Tanguito también haría lo mismo, aunque no con muy buena suerte. Los Duques habían tenido éxito gracias a una gran difusión que tenían en las radios, se habían llegado a tocar con Sandro y los de Fuego y también con Bobby Katz, una banda que estaba liderada por Billy Bond, que más tarde fue uno de los también pioneros del rock nacional y productor de muchas de esas bandas que comenzaban con esta música que por aquellos días se llamaba música beat y que hoy conocemos como rock nacional. El apodo Tango o Tanguito fue justamente por eso, ¿no? Por tocar en estos lugares, como ustedes sabrán, poniéndonos en contexto, a principios de los años 60, el tango estaba más de moda que el rock. El rock era algo que recién empezaba a surgir, al menos por estas tierras. Bueno, y a Tango le gustaba bailar y bailaba, pero él bailaba rock, no tango. Pero bueno, de bailar en esos boliches, en esos clubes donde él tocaba, surge ese apodo de Tanguito. La historia cuenta que la directora de la discográfica Music Hall quería escuchar cantar a Tango y que bueno, un día lo citaron y llegó 2 horas tarde. Entonces siempre con esa misma excusa: ¿qué querés? Vengo de Caseros, el tren andaba mal, ¿no? Para esconder un poco lo que tenía que ver con esa irregularidad o con esa impuntualidad en sus acciones y en su manera de manejarse. Bueno, cuando llega, un poco tarde, pero llega, le toman esta prueba, queda como cantante y le preguntan qué quiere cantar y él dice, bueno, tengo acá un par de canciones y bueno, una era Mi Pancha, que es una composición de él, también se graba Decí por qué no querés de Palito Ortega, ese es su primer simple con Los Duques. El segundo simple tiene otras 2 canciones que son Carnaval, Carnaval y Maquillada. Son 2 covers también que graban en 1964 y bueno, tiempo después termina abandonando la banda, ¿no? Y empieza o intenta al menos su carrera solista, que como decíamos no tuvo casi ningún resultado, publicó apenas 2 simples en vida tango y no más que eso. Pero compuso La Balsa, como está ese mito, ¿no? De haber sido el compositor de La Balsa, pero obviamente lo compuso también con Lito Nevia, que la publican con Los Gatos en 1967 y es el simple, tal vez, no el primero del rock nacional o de la música beat, pero el primero que sí fue un éxito. Vendió en pocas semanas 250.000 placas de La Balsa. Bueno, un tema que ya es emblemático y tiene cientos de versiones, ¿no? La canción fue escrita en el baño del bar de la Perla del Once, como dice una grabación que anda dando vueltas por ahí, con, bueno, una idea simple de Tanguito que decía: estoy muy solo y triste acá en este mundo de mierda, pasando por un mi y por un fa sostenido. Y después Lito Nevia, obviamente, acomoda un poco esa parte de la letra y dice: estoy muy solo y triste aquí en este mundo abandonado, y ahí arranca ya con todo lo demás que conocemos. Todavía sigue ese mito, ¿no? De que Lito Nevia le robó a Tango la canción. La verdad que si uno escucha la discografía, la breve discografía de Tango, y escucha a Lito Nevia, que hasta el día de hoy sigue cantando, se dará cuenta que
que mucho de lo que está ahí, con ese estilo tipo bossa nova y demás que le mete a la balsa, tiene más que ver con él que con tango, más allá de que haya sido el ideólogo, ¿no? de ese inicio de la canción. Cuentan que con los dineros que gana, ¿no? Tanguito y también Nevia, por supuesto, Tango fue y se compró ropa, se compró botas, se compró un par de guitarras acústicas, fue a una disquería y dijo: dame el mejor grabador, el mejor tocadiscos y dame todos estos discos. También cuentan que se sube a un taxi, se va, vaya uno a saber a dónde, si iba a su casa o a algún otro lugar, se baja del taxi y termina perdiendo todo lo que había comprado, y la demás plata, el demás dinero lo terminó gastando en cosas que no le redituaron nada específico ni que ayudaron en nada a su carrera solista, ¿no? Pero bueno, esa era un poco la vida de Tango por aquellos días. Se cuentan muchas otras anécdotas también de su vida. Dice que por esos días se lo reconocía fácilmente porque caminaba por las calles del centro de Buenos Aires vestido con una malla de baile, con unas calzas, disfrazado tipo como un arlequín y con una media de nylon en la cabeza que usaba para plancharse el pelo rizado, los rulos que tenía, para, bueno, peinarse un poquito más a lo Beatle, y así andaba por la calle, ¿no? La verdad que Tango no tenía ningún problema en esas cuestiones. También cuentan otra cosa interesante o graciosa. Iba en un micro, más allá de haberse olvidado todo en un taxi, iba en micro y se olvida la guitarra. Entonces se da cuenta cuando baja, viene un micro atrás, se sube y le dice al chofer, siga ese micro, ¿no? Nadie entendía nada. Le pide a un micro que siga a otro micro, solamente era para ver si podía rescatar su guitarra. Sobre estas cuestiones y sobre su breve vida, algunos de los músicos contaron ciertas cosas, como el caso de Spinetta, que decía: Tanguito era un compositor maravilloso, cuya única desgracia fue las malas compañías que lo llevaron a las drogas hasta que éstas lo aniquilaron. Spinetta grabó Amor de Primavera también en una versión en vivo. Morris, quien era también alguien cercano por aquellos días, decía sobre Tango que era alguien que tenía mucha timidez, que por un lado quería triunfar en la música y por el otro hacía todo lo contrario, como para nunca poder trabajar. También era un guacho, dice Morris. El tipo cantaba mis canciones, El Ciudadano, De Nada Sirve, Errol Flynn, y cuando le preguntaban de quién era, decía: el autor soy yo. Eso tenía Tango, ¿no? Pipo Lernout también, un escritor y poeta que, bueno, estaba muy cercano a ellos porque también escribía algunas de las letras de esas canciones. Decía lo mismo, ¿no? No sabés si Tanguito lo hace por distraído o porque es realmente un turro, porque se quedaba con las canciones, ¿no? Grabó las pocas que grabó, en todas ponía que él solamente era el autor, sin hacerse cargo de las colaboraciones de los demás compañeros. Pero bueno, era su manera de manejarse y se comportaban de ese modo. Decíamos que bueno, tenía esta manera de comportarse y tal vez tenía que ver un poco con las drogas, ¿no? Y con las adicciones y con los problemas personales que debería tener. Tras estar detenido varias veces, en febrero de 1971 fue trasladado a la cárcel de Villa Devoto, luego fue internado en el Hospital Borda, lugar en el que pasó muchos meses y fue sometido a tratamientos que hoy ya no se utilizan, ¿no? Por suerte, y se consideran dañinos para la salud, como el electroshock. En mayo de 1972 fue declarado demente y trasladado a la unidad penitenciaria 13 de ese mismo hospital, destinada a criminales psicópatas. Así lo trataban a Tanguito por esos días. En las primeras horas del viernes 19 de mayo de 1972 se fugó y se dirigió rumbo a la estación Palermo del ferrocarril San Martín, tal vez con la intención de tomarse un tren para ir a su casa. Nunca se sabe. Lo cierto es que en un confuso episodio que nunca se esclareció, cayó bajo las vías y perdió su vida. Algunos hablan de suicidio, algunos hablan de asesinato y muchos hablan de accidente. Pero bueno, no se sabe. Apenas tenía 26 años y si bien
moría, allí comenzaba o nacía lo que fue la leyenda del primer mito del rock nacional. En 1973, después de su muerte, Talent, el sello que había heredado a Mandioca, que era el primer sello discográfico del rock nacional, publicó los temas que Tanguito había grabado en 1970 en los estudios TNT. El disco, titulado simplemente Tango, tuvo muy poca repercusión. En 1985 también se reedita y pasa lo mismo. Pero lo cierto que cuando en el verano de 1993 se lanza al mercado otra vez el álbum llamado Tango, esta vez en formato de compact, luego de 20 años de una obra de Tanguito, volvió a tener éxito, agotándose en poco tiempo hasta la tanda de 5.000 copias. Además, la banda sonora de la película de Marcelo Piñeiro, Tango Feroz, la leyenda de Tanguito, vendió 30.000 discos, ¿no? En 2009 la película... en 2009 se publica, la película era la anterior, se publica Yo Soy Ramsés, que tiene que ver con un álbum de archivo que contiene grabaciones inéditas del 20 de octubre de 1967, esa prueba que fue a hacer para el sello RCA Víctor y que al final quedó en la nada, ¿no? Ese disco que iba a grabar de manera solista. Volviendo a lo de la película Tango Feroz, no es una película que refleje la vida de Tango de manera detallada. Un simple error para marcar es que, bueno, en toda la película cada vez que toca está tocando una guitarra eléctrica, y Tango jamás tuvo una guitarra eléctrica. Siempre tocó con guitarras acústicas. Las pocas fotos que hay de Tango reflejan eso. Y algunas de las canciones, por ejemplo La Balsa, no está en esa película, y hay canciones como El amor es más fuerte y demás que fueron creadas para esta película. Lo cierto es que en ese 1993, con este éxito que fue la película Tango Feroz, ayudó a que muchos chicos y chicas se acercaran a su música y a la música del inicio del rock nacional. Algo que también está sucediendo por estos días entre los más jóvenes, ¿no? Con la aparición de esta serie de Fito Páez llamada El amor después del amor, que sí está mucho mejor, lo hablamos en una columna anterior, está muy bien reflejada, pero bueno, el tema de Tango Feroz es otra cuestión, pero insisto, ayudó para que muchos se metieran de vuelta en la música rock y todo lo que tiene que ver con la historia del inicio del rock nacional. Bueno, nos vamos despidiendo con esta columna de infoensenadanoticias.com.ar y los invito a que escuchen la música de Tanguito. Está en las plataformas digitales, está para disfrutar, no hay mucho, son dos simples, y estos dos discos que decíamos son recopilaciones de grabaciones de él solamente tocando con la guitarra en una especie de demo, como para ver si en algún momento podía despegar esa carrera solista que nunca despegó. Los dejo con esta gran canción del único simple que grabó concretamente, porque el otro también está extraído de estas grabaciones, de estos demos, en el cual tiene El hombre restante en el lado B, y en el lado B La princesa dorada, que es justamente lo que vamos a escuchar ahora.